Paz y bien, queridos estudiantes de segundo básico. Como recuerdan, estábamos viendo un poquito de geometría básica. Ahora vamos a trabajar un poquito lo que son los triángulos. Recuerden que el triángulo es una figura geométrica que puede ser regular o irregular, es decir, con medidas iguales o diferentes. Y la palabra tri significa tres. La palabra ángulos, pues ya sabemos, la abertura entre dos líneas, es decir, que el triángulo está formado por tres lados y tres ángulos. De acuerdo a esto, los triángulos se clasifican de acuerdo a la posición de sus lados y según el valor de sus ángulos. Veamos la siguiente tabla, que también lo tiene usted en el módulo. Tomando en cuenta sus lados, el triángulo se puede llamar triángulo equilátero porque sus tres lados son iguales. El triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales y un lado desigual o diferente. El triángulo escaleno es aquel que tiene todos sus lados distintos. Ahora, según sus ángulos, recuerden, los ángulos son la abertura entre las dos líneas, es decir, el espacio que hay entre estas dos líneas, o entre estas dos líneas, o entre estas dos líneas. Se clasifican en triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados, ya vimos de que son 90 grados, cuando se forma una esquina bien definida, como esta, o por ejemplo la esquina de su computadora, la esquina de su teléfono celular, tiene 90 grados, la esquina de su mesa, la esquina de una puerta, tiene 90 grados, es una esquina bien definida. Triángulo rectángulo se llama, y es al que me voy a enfocar más adelante. Tenemos el triángulo acutángulo, que son tres ángulos agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Aquí no hay 90 grados, no se forma una línea, no se forma perpendicularidad entre la línea horizontal y la línea vertical. Vean, aquí hay menos de 90 grados. Y el triángulo obtus ángulo, donde hay un ángulo mayor de 90 grados. Los 90 grados irían por acá, pero vean, el ángulo se abrió un poquito más. De esta forma se clasifican los triángulos. Usted debe aprenderlos para poder identificarlos. Existen muchos programas en internet que nos permiten identificar los tipos de triángulos según sus lados y según sus ángulos. Uno de ellos es tatquiz.org, que usted puede buscarlos en internet. Es un programa en línea que no es necesario descargar y no le gasta sus datos. Usted puede aprender. Por ejemplo, veamos esta parte donde yo encontré que usted tiene que identificar qué tipo de triángulo es el que se muestra en la figura. ¿Cuál cree usted que es, qué nombre recibe este triángulo? ¿Equilátero? No, es rectángulo, porque tenía una esquina bien definida. Vamos con el siguiente triángulo, por ejemplo. ¿Qué tipo de triángulo considera que es? Isósceles no es porque no tiene los dos lados iguales. Vamos a llamarlo obtus ángulo porque tiene un ángulo mayor de 90 grados que se encuentra aquí arriba, que hace una abertura muy grande. ¿Qué tipo de triángulo es este? Este es un triángulo acutángulo. Sus ángulos son menores de 90 grados. ¿Qué tipo de triángulo es este? ¿Será equilátero? No. ¿Isósceles? Tampoco. ¿Rectángulo? No. Es escaleno. Sus tres medidas son diferentes. Este no mide igual a esto, ni este. Se llama escaleno. ¿Qué tipo de triángulo es este? Este es un triángulo acutángulo. Sus tres ángulos son menores de 90 grados. ¿Qué tipo de triángulo es este? Escaleno, rectángulo, equilátero, obtusángulo. Podemos observar que es un equilátero. ¿Qué tipo de triángulo tenemos ahora acá? Rectángulo, escaleno, isósceles o equilátero. Es un triángulo isósceles porque estos dos lados miden igual y este no. Entonces es un triángulo isósceles. Este también es isósceles, tenemos dos lados iguales y uno desigual. ¿Qué tipo de triángulo es este? ¿Será rectángulo? No. Equilátero tampoco. Isósceles tampoco porque no tiene dos lados iguales y uno es igual. Es escaleno. Y por último veamos este triángulo. Vamos a clasificarlo como obtusángulo porque tiene un ángulo mayor que
90 grados. Si usted se puede dar cuenta, le da el promedio y cómo fue su rendimiento en la identificación de los triángulos. Existen algunos teoremas que nos sirven para resolver triángulos. Uno de ellos es el teorema de la relación entre los ángulos. Sabemos que los ángulos están ubicados aquí donde ahorita los estoy señalando, en un triángulo, puede ser rectángulo o no, pero vamos a decir que la suma de los ángulos, pongámosle un nombre, pongámosle este ángulo A, ángulo B y ángulo C. Vamos a decir que la suma de los ángulos A más el ángulo B más el ángulo C debe ser igual a 180 grados. En todo triángulo se cumple esto, 180 grados. Por ejemplo, aquí ya sabemos de que como es un triángulo rectángulo, hay una esquina bien definida, tiene una medida de 90 grados. Entonces aquí pensemos de que tiene una medida de 45, solamente es una suposición porque no estamos midiendo ahorita, 45 grados. Entonces este otro también debe medir 45 grados para poder llegar a los 180 grados. En todo triángulo se debe cumplir que el ángulo A, que mide 45 grados, más el ángulo B, que mide también 45 grados, como digo, no es así siempre, puede ir cambiando. La cosa es que los tres ángulos deben sumar 180 grados, más 90 grados, nos da un total de 180 grados. Este es uno de los teoremas fundamentales que no debemos olvidar y que más adelante nos va a servir. La suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a 180 grados siempre. Vamos ahora a ver otro teorema que me interesa y es el que me voy a enfocar en esta semana, que es el teorema de Pitágoras. Es decir, una teoría, una investigación hecha por un señor llamado Pitágoras, Pitágoras de Samos, quien fue un filósofo y matemático griego que vivió entre los años 570 y 469 a.C. Lo que se conoce de su vida está rodeado de leyendas creadas por sus discípulos que se llamaban los pitagóricos, un grupo de estudiantes de la escuela de Pitágoras, que realizó aportes importantes a la matemática. Como ustedes observan en esta imagen, aquí se encuentra Pitágoras escribiendo y alrededor ahí unos discípulos viendo, observando qué es lo que él está estudiando. Esta es una imagen que representa la antigua Grecia en Atenas. Los aportes de Pitágoras y sus estudiantes, que son los pitagóricos, podemos recalcar la creación de las tablas de multiplicar, el descubrimiento de los números irracionales, la clasificación de números pares o impares, la construcción de un pentágono regular y la demostración del teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo, que es lo que me voy a enfocar ahora. Para ello, prestémosle atención al siguiente video. Lo que tenemos que dejar claro es que el teorema de Pitágoras sí habla de un triángulo, pero a lo que se refiere es a los cuadrados que se pueden dibujar en cada uno de los lados del triángulo, acordándonos que el lado más largo del triángulo rectángulo se llama hipotenusa y los otros dos lados, que son los, obviamente, si este es el más largo, los otros dos son los más cortos, se llaman catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras habla de los cuadrados que se pueden formar sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, y sobre los catetos, que son los lados más cortos. La verdad no importa las letras que uno le ponga a los lados del triángulo, lo importante es que tengamos claro que se habla de la hipotenusa y de los catetos. Entonces, pues para este caso voy a ponerle la letra a este cateto se va a llamar A, este cateto se va a llamar B, y la hipotenusa la voy a llamar C.
no se afanen por las letras. Si ustedes quieren pueden ponerle la A, la B y la C, eso es lo de menos. Lo importante es que tengan claro que los catetos son los más pequeños, miren que los dibujé con rojo, y la hipotenusa es el lado más largo, y obviamente lo dibujé con otro color para aclarar que hay que ver las diferencias. Entonces el teorema de Pitágoras habla de que el cuadrado de la hipotenusa, entonces obviamente tenemos que dibujar un cuadrado, el cuadrado que se puede dibujar sobre la hipotenusa tiene la misma área o es igual a los cuadrados que se dibujan en los catetos. Entonces, obviamente, como lo vemos, estos dos cuadrados son más pequeños que este, y lo que dice el teorema de Pitágoras, como les digo, habla de los cuadrados. Entonces, este se llama el cuadrado del lado C, entonces lo voy a escribir así, el cuadrado del lado C. Este sería el cuadrado del lado A, por eso voy a marcarlo así, el cuadrado del lado A y el cuadrado del lado B. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que el área del cuadrado grande, o sea, C al cuadrado, es igual a el área de los dos cuadrados pequeños, o sea, en este caso sería igual a el área del cuadrado A más el área del cuadrado B. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso yo a propósito dibujé este triángulo, y este triángulo, este cateto mide 3 unidades o 3 cuadritos. Este cateto mide 4 unidades o 4 cuadritos. Y este cateto mide 5 unidades o 5 cuadritos. Y si nosotros miramos el cuadrado de este lado, el cuadrado que dibujé sobre este lado, pues sería 5 al cuadrado, porque por algo habla de cuadrados. 5 al cuadrado tiene que ser igual a estos dos cuadrados. Entonces, este al cuadrado, 3 al cuadrado, bueno, voy a dibujar primero este, 4 al cuadrado, más, y aquí este 3, este lado, el cuadrado sería 3 al cuadrado. Si hacemos la operación, 5 al cuadrado es 25, y vamos a ver si sí es igual. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, más 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. Y como nos damos cuenta, 25 es igual a 16 más 9. Obviamente 16 más 9 también es 25. Entonces, esto sucede en todos los triángulos rectangulares. Ya vimos para qué nos sirve el teorema de Pitágoras, que nos ayuda a encontrar un lado faltante del triángulo cuando se conocen dos. Esta es la fórmula general, como ya vimos, que el cuadrado de la hipotenusa o del lado más grande va a ser igual a la suma del cuadrado de los dos catetos, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, necesitamos despejar la ecuación. Para eso, pues, todavía no lo hemos aprendido, pero voy a dejarles ya despejadas las ecuaciones para que puedan trabajar. Solamente les explico que este cuadrado pasa al otro lado como raíz, y es lo que ahora tenemos acá. Si en un triángulo rectángulo, recuerden que solo nos sirven para triángulos rectángulos, en un triángulo rectángulo nos hace falta el lado C o el lado más grande, hipotenusa, vamos a sumar los dos catetos y le sacamos raíz, el cuadrado de los dos catetos y le sacamos raíz. En cambio, si es uno de los catetos o uno de los lados pequeños, el que estamos buscando, vamos a restar la hipotenusa menos el otro lado pequeño. Por ejemplo, aquí, si usted se da cuenta, son muy similares las ecuaciones. Es fácil de entender. Si es el lado más grande, vamos a sumar. Y si son lados pequeños, vamos a restar. Siempre haciendo nuestros procedimientos. Preste mucha atención. Vamos con el primer ejemplo. Como usted se da cuenta, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Tiene que ser rectángulo, tiene que tener un ángulo de 90 grados. Este teorema es solo válido para triángulos rectángulos que tengan un ángulo recto de 90 grados. Identificamos la X aquí, corresponde a lo que es la hipotenusa o el lado C. Vamos a trabajarlo así. La línea vertical vamos a llamarle A de altura. Entonces tenemos A, y este lado la línea horizontal vamos a llamarle B de base. Como usted puede percatarse, tenemos dos lados y nos hace falta uno. Tenemos la altura, tenemos la base, pero nos falta el valor de la hipotenusa. ¿Cuál de las tres ecuaciones vamos a utilizar? Lógicamente tendría que ser este porque estamos buscando la hipotenusa. Entonces, decimos C es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más
b cuadrado. Ya está escrito arriba, pero lo vuelvo a escribir para que usted pues se dé cuenta que tenemos que hacer. C entonces es igual a la raíz de a cuadrado. ¿Cuánto es a? A es 9. Entonces escribimos 9 al cuadrado. Más b, que b vale 12. 12 al cuadrado. Entonces c es igual a, sacamos raíz de 9 al cuadrado, 9 por 9 es igual a 81, más 12 por 12 es igual a 144. Si no se sabe estas tablas, le sugiero que pueda hacer su multiplicación aquí a un lado. Siempre hay que dejar constancia de sus procedimientos. Esto es igual entonces a la raíz de 81 más 144 nos da 225. ¿Y cuál es la raíz de 225? La raíz de 225 es igual a 15. Recuerda, tiene que dejar constancia de sus procedimientos. Yo lo invito a que pueda dibujar con su regla 9 centímetros, 12 centímetros horizontal y compruebe de que la medida de acá sea 15 para comprobar y tener claro el teorema de Pitágoras. Vamos con otro ejemplo. Pero antes vamos a hacer la raíz porque imagino que más de alguno dirá cómo hizo la raíz. Recordémonos, eso se vio en primero básico. ¿Cómo sacar raíz cuadrada? Raíz. Separamos en periodos de 2 de atrás para adelante. 1, 2. Hacemos el espacio para la raíz de este lado. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 2 o se acerca a 2? Pues lógicamente va a ser el 1. 1 por 1 me da 1. Restamos y nos queda 1. Bajamos el siguiente periodo, que es 25. Vamos a duplicar esta raíz que llevamos, que sería el doble de 1, va a ser 2. Aquí a la par vamos a escribir un número que va a ser el mismo de acá abajo y vamos a multiplicar. Ese 2 ya no vale 2, sino ahora va a valer 20. Depende qué número le coloquemos acá. Si le colocamos 0, 1, 2, 3 hasta 9, ¿cuántos 20 necesitamos para llegar a 125? Vamos a necesitar 5. Siguen, yo digo que 5, debo colocar 5 también por acá. 5 por 5, 25. Y llevamos 2. 5 por 2, 10 más 2, 12. Entonces tenemos 125. Restamos, el residuo es 0. Y este 5 que encontramos, entonces ahora lo vamos a subir. Por eso nos salió 15. C tiene una medida de 15. Teorema de Pitágoras. Vamos a anotarlo aquí. Vamos con otro ejemplo. Veamos dos ejemplos más. Ahora no vamos a calcular la hipotenusa, sino que vamos a calcular los catetos. En este caso, vemos de que el triángulo nunca va a estar del mismo modo o en la misma posición. Observamos que el ángulo recto ahora está aquí arriba. Esta es la base o B. Esta es A. Aunque en realidad no hay ningún problema si te pone B aquí y A por acá, porque igual las ecuaciones se parecen. Lo que sí tenemos que tener claro quién es el lado más grande. Y el lado más grande siempre va a estar frente al ángulo recto, que en este caso es 15. Como vamos a calcular A, uno de los catetos, debemos restar, porque estamos calculando un lado pequeño. Ya dijimos, si es lado pequeño, resta. Si es lado grande, suma. Entonces tenemos A es igual a la raíz de C cuadrado, en este caso lo sabemos que es 15, 15 al cuadrado, menos B, que B vale 9, 9 al cuadrado. Esto es igual a
Recuerden, no usamos calculadora, los datos son muy pequeños. Debemos practicar nuestra agilidad mental. 15 por 15. Si no sabe cuál es la tabla, entonces puede hacer la multiplicación de este lado. 15 por 15 es igual a 225. Le restamos 9 por 9, o 9 al cuadrado es igual a 81. Por último, sacamos la raíz. A es igual entonces a la raíz de 225 menos 81. ¿Cuánto es 225 menos 81? Esto es igual a 144. ¿Y cuál es la raíz de 144? Eso sí sabemos todos, que es igual a 12, porque 12 por 12 igual a 144. Entonces la medida de ese lado es 12. Podemos colocarlo con otro color aquí encima. A tiene un valor de 12, ya no es un dato desconocido. Veamos un ejemplo más, pero ahora nos vamos a calcular B. B es el que desconocemos, conocemos el A y conocemos C. Entonces, B es igual a la raíz de C, que C vale 10, 10 al cuadrado, menos A, que es 6 al cuadrado. B es igual entonces a la raíz de 10 al cuadrado, 10 por 10, eso es 100, menos 6 por 6, 36. ¿Cuánto es 100 menos 36? Eso es igual a 64. ¿Cuánto es la raíz de 64? Recuerden, después de que sacamos a raíz, ya no vaya a escribir la respuesta con raíz. Raíz de 64, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 64? Pues es el 8. Entonces, el lado que falta tiene una medida de 8. Le pido que esto también lo pueda dibujar con su regla en su cuaderno y se dé cuenta. Dibuje una línea horizontal de 8 centímetros, una vertical de 6 centímetros y compruebe de que la medida del lado más grande es de 10 centímetros. Veamos ahora una aplicación, es decir, un problema que se resuelve utilizando teorema de Pitágoras. Calculemos cuánto debe medir una escalera para llegar a la parte más alta de una pared que mide 4 metros de alto. La base de la escalera está a 3 metros de la pared. Es decir, esta pared mide 4, tal y como vemos en la figura. La distancia desde la parte más baja de la pared hasta la parte baja de la escalera es 3 metros. Me están pidiendo que yo calcule cuánto mide la escalera, es decir, X. Identifiquemos. ¿Quién cree usted que es X? ¿La hipotenusa o los catetos? Pues es la hipotenusa, el lado más grande. Entonces a este vamos a identificarlo como B, base, lo de abajo, A, de altura, y entonces esta va a ser la hipotenusa, ya está identificado como C. Entonces vamos a utilizar la ecuación para calcular la hipotenusa, que dice C es igual a la raíz de la suma de A cuadrado más B cuadrado. Traduciendo la ecuación, nos quedaría entonces de la siguiente manera. Esto es igual a cuadrado, que es 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Esto es igual entonces a 4 al cuadrado, nos da 16, más 3 al cuadrado, que eso es igual a 9. C entonces es igual a, ¿cuánto da la suma de 16 más 9? Nos da 25. ¿Y cuál es la raíz de 25 o qué número multiplicado por sí mismo nos da 25? Pues es el número 5. Porque 5 por 5, 25. Entonces, ¿cuánto mide la escalera? La escalera mide, vamos a contestar la pregunta porque me están pidiendo algo y vamos a escribir la escalera mide 5 metros como respuesta a este enunciado. Vamos ahora con otro ejemplo.
Ahora con este otro ejemplo dice, calculemos el costo de la escalera para un resbaladero que mide 5 metros de longitud. De la base de la escalera a la base del resbaladero hay 4 metros, como se puede observar en la imagen. Cada metro de escalera cuesta 120 quetzales. Veamos la imagen. Desde la base de la escalera hasta la parte más baja del resbaladero hay 4 metros. Y desde la punta final del resbaladero hasta la parte inicial, en la parte más alta, es 5 metros. ¿Qué me están preguntando? La altura de la escalera. Es decir, voy a restar porque no es el lado más grande, sino es un lado pequeño. Entonces, calculamos con esta ecuación. A es igual a raíz de c cuadrado menos b cuadrado. C es en este momento el 5, que es la hipotenusa. Este va a ser B. Y aquí ya tenemos la A identificada. Entonces vamos a simplemente traducir la ecuación. 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y tenemos entonces que A es igual a 5 por 5 nos da 25 menos 4 por 4 es 16. Entonces A es igual a raíz de 25 menos 16 es igual a 9. ¿Cuánto es la raíz de 9? ¿O qué número multiplicado por sí mismo me da 9? Pues va a ser el 3. A tiene una medida de 3, pero esa no es la pregunta. Dice, calculemos el costo de la escalera. Si cada metro cuesta 120, entonces, ¿qué debemos hacer? Multiplicar 120 por 3 para obtener cuál es el costo de la escalera. Como ya calculamos que la escalera mide 3. 3 por 0, 0. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Entonces, decimos de que la escalera tiene un costo de 360 quetzales. Espero que hayan comprendido con este video. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima.